Hola a todos, ¿cómo andan? Nos encontramos para arrancar una nueva clase ya de las últimas del año. Vamos a comenzar con un tema nuevo en esta clase, el último que vamos a trabajar en estas oportunidades, que se trata un poco de límites, como les adelantaba a algunos de ustedes, y para eso vamos a trabajar en realidad, en principio en esta clase, con algo de funciones. Vamos a hacer un repasito de las funciones que ustedes ya conocen y trabajar con unas funciones nuevas que son las funciones partidas o funciones a trozos. Van a encontrar después, sí, en la práctica, una parte sobre funciones y una parte sobre límites, como les decía recién. Vamos a arrancar entonces con la explicación. Como les adelantaba entonces, vamos a trabajar en principio con las funciones partidas o funciones a trozos, que son estos dos gráficos que tenemos acá. Vamos a comenzar en realidad repasando un poquito cómo son los gráficos del resto de las funciones que ustedes ya conocen, para así después meternos en el gráfico de este tipo de funciones, porque recopila un poco todo lo que ustedes ya vienen viendo en todos estos años de la secundaria. Comenzamos entonces con las funciones lineales, que son las primeras que ustedes estudiaron. Sabemos que las funciones lineales son rectas, que pueden ser, por ejemplo, alguno de estos dos gráficos, pueden ser hacia arriba, pueden ser hacia abajo. Además sabemos que la ecuación de una función lineal, la fórmula que la define, es I igual m por x más b, de donde podemos sacar la ordenada al origen, que era el valor de b, es decir, dónde corta la función en el eje y también nos da el valor de la pendiente, que es este numerito m. ¿Qué nos indica la pendiente? Si es positiva, nos indica que la recta va hacia arriba y si es negativa, nos indica que la recta va hacia abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos la función y igual 1/2 de x menos 1. Sabemos entonces que nuestra recta va a ir hacia arriba, va a ser creciente y que su ordenada al origen es menos 1. Esos datos los vamos a utilizar para graficar. Armamos el sistema de coordenadas, comenzamos marcando un punto en el menos 1. Sabemos que esa era la ordenada al origen. ¿Cómo se graficaban después las funciones lineales? Una manera es ver la pendiente. ¿Qué nos indica esto? El denominador, la cantidad de lugares que debemos movernos hacia la derecha. ¿Desde dónde? Desde la ordenada al origen, desde un punto que ya hayamos marcado. Entonces, desde este punto vamos a movernos 2 lugares hacia la derecha. El numerador de la pendiente nos indica, en este caso como es positivo, que debemos movernos desde ahí un lugar hacia arriba. Entonces nos movemos 2 hacia la derecha, 1 hacia arriba y marcamos el punto. Como es una recta, sabemos que con 2 puntos nos alcanza para trazar la función y la graficamos. ¿Qué sucede si no nos acordamos de esta manera o si nos resulta un poco más difícil? También seguramente ustedes aprendieron a utilizar una tabla de valores. ¿Cómo se hacía eso? Le asignábamos ciertos valores a x, los que quisiéramos, los elegíamos, los que sean fáciles de hacer la cuenta, e íbamos calculando los valores de y. Por ejemplo, si le asignamos el valor 0, lo que debemos hacer es realizar la cuenta en vez de poniendo la x, escribiendo un 0. Es decir, 1/2 por 0 menos 1. Eso nos dio menos 1. Si x vale 1, realizamos la cuenta, 1/2 por 1 nos da 1/2, menos 1, menos 1/2. Con estos dos ya nos alcanzaría para graficar la función. Tendríamos que ir cuando x vale 0 y vale menos 1, que es justamente uno de los puntos que tenemos marcado, y el otro no lo tenemos marcado, pero sería cuando x vale 1 y vale 1/2, justamente por acá. En este caso calculamos uno más, por las dudas, por si nos confundimos en alguna cuenta. Y marcamos cuando x vale menos 1, hacemos la cuenta. 1/2 por menos 1, que nos daría menos 1/2, menos 1 menos 3/2. Obviamente estas cuentas las hacemos con la calculadora, siempre prestando atención a dónde es importante poner paréntesis en la calculadora, porque si no, no nos sirve de nada. Entonces, en menos 1 corroboramos que se corresponda, menos 3/2, sí, más o menos es correcto. Nosotros acá no tenemos hoja cuadriculada, así que aún es más difícil de hacer. ¿Qué otro caso estudiaron seguramente ustedes de las funciones lineales? Las constantes, que no dejan de ser funciones lineales, pero son aún más sencillas. ¿Por qué? Porque la pendiente era 0, entonces solamente estaban formadas por una ordenada al origen, por un numerito. Por ejemplo, la función igual a 2.
decimos que es una constante y su gráfico era muy sencillo porque para cualquier valor de x, la función siempre vale 2. Entonces nos queda una recta en horizontal. En este caso ni siquiera hace falta hacer una tabla de valores porque para todos los valores que le asignemos a x, siempre vamos a obtener 2 en y. Bien, hasta acá la primera función, la función lineal. Seguramente continuaron ustedes después con las funciones cuadráticas. ¿Qué sabemos de ellas? Que su gráfica es una parábola, es decir, un gráfico de este tipo, ¿sí? Que puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Eso dependía del valor de a, del coeficiente principal. Y teníamos tres tipos de ecuaciones, de maneras de expresar una función cuadrática. La primera que estudiaron seguramente es a por x cuadrado más bx más c, en donde dijimos recién que el valor de a, que es el coeficiente principal, nos indica si las ramas de la parábola van hacia arriba o, en caso de ser negativo, si las ramas de la parábola van hacia abajo. ¿Qué otra manera tenemos de expresar una función cuadrática? Mediante una multiplicación, a por x menos x1 por x menos x2. Y la tercera manera es con esto de x sub b e y sub b. ¿Qué nos quiere decir cada una de estas maneras? La primera lo que nos da es el dato de la ordenada al origen, es decir, el valor de c nos indica por dónde corta la función al eje y. La segunda manera de expresarla nos indicaba las raíces. x1 y x2 van a ser números e indican las raíces de la función. La tercera manera de expresarla nos indicaba el vértice, es decir, el puntito de más abajo o de más arriba. Entonces, cada una de estas maneras nos daba una información aparte. Cuando debíamos graficar una parábola, seguramente nos convenía sacar las tres cuestiones. Veamos cómo sería. Tenemos un ejemplo, f de x igual x cuadrado más 2x más 3. La tenemos expresada de la primera manera, en forma polinómica se llamaba. Si tenemos que construir el gráfico, una opción sería primero calcular las raíces y expresarlo en forma factorizada y sacar luego el vértice y expresarlo de la tercera manera, en la forma canónica, e ir marcando cada uno de estos elementos. Si no nos recordamos cómo hacer eso, podríamos igualmente graficarla mediante una tabla de valores. Así lo vamos a hacer acá. Sería importante que el que lo recuerde pueda hacerlo de la otra manera. Construimos entonces los ejes cartesianos y armamos nuestra tabla de valores. Al igual que en la función anterior, en las lineales, vamos a ir dándole valores a x, cualesquiera, y vamos a ir calculando los valores de y, los valores de la función. Por ejemplo, si x vale 0, escribimos la cuenta. 0 al cuadrado más 2 por 0 más 3. En este caso nos daría 3. Calculamos, por ejemplo, para 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3, que nos daría 6. Repetimos el procedimiento con algún valor negativo, menos 1. Escribimos menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 3, que nos da 2. Y en este caso calculamos otro valor, el menos 2. Menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 más 3. ¿Cómo sabemos cuándo tomamos suficiente cantidad de valores? Y en realidad eso no lo sabemos de antemano, sino que vamos a tener que ir calculando e ir marcando esos puntos en el gráfico e ir fijándonos si van tomando esta forma de parábola. Tal vez hasta los mismos puntos nos den la pauta si debemos tomar puntos más hacia la derecha o puntos más hacia la izquierda. Esa es la incertidumbre de no hacerlo utilizando las formas anteriores, pero no es imposible. Marcamos entonces cuando x vale 0 y vale 3, nuestro primer punto. El segundo punto, en este caso no lo voy a marcar porque no me entra en el gráfico, porque yo ya identifiqué que con los otros dos me alcanza. Cuando x es menos 1, la función vale 2. Marcamos también ese punto. Cuando x es menos 2, la función vale también 3. Encontramos un valor en el que coincide. Eso quiere decir que justo en el medio está el eje de simetría, lo que está dado por el vértice. Por eso ahí podemos trazar nuestro gráfico, nuestra parábola. Siempre que encontremos dos puntos que estén a la misma altura es porque entre medio de ellos está el vértice y el eje de simetría, en el cual la parábola era igual hacia un lado
que hacia el otro. Seguramente ustedes lo recuerden. Pasamos a una próxima función, las funciones polinómicas. Estas no eran tan sencillas porque sus gráficos podían ir variando dependiendo del grado de las mismas. Se escribían algo así. Aunque acá parece muy raro, en realidad lo que queremos decir es que era un número por x elevado a un exponente, otro número por x a un exponente cada vez más chico. Podría ser, por ejemplo, 4x a la 4 más 7x a la 3 más 2x a la 5, todos exponentes de x, todas potencias de x. ¿Cómo hacíamos para graficar estas funciones polinómicas? Lo primero que calculábamos eran las raíces y ¿cómo hacíamos eso? Debíamos factorizar. Al tener las raíces resultaba mucho más sencillo poder construir los gráficos, porque las raíces también nos aportaban alguna cuestión en relación al conjunto de positividad y de negatividad. ¿Qué otras funciones conocen ustedes? Las funciones racionales. ¿Cuáles eran? Y algunos de los gráficos de las funciones racionales se veían, por ejemplo, de esta manera, con asíntotas. Había otras que no las tenían de todas maneras. ¿Cómo era su fórmula? P de x sobre q de x. ¿Qué significa esto? Que P y Q son polinomios, es decir, formas del estilo anterior, potencias de x. ¿Cómo hacíamos para graficar este tipo de funciones? Lo primero que calculábamos era el dominio de ellas, porque eso nos daba la pauta de si las funciones tenían asíntotas o también calculábamos si tenían huecos, factorizando tanto el denominador como el numerador. Y seguramente ustedes también conocen la función exponencial y la función logarítmica que estudiaron el año pasado, pero por ahora no vamos a meternos con eso. Vamos a las que dijimos que íbamos a estudiar, las funciones a trozos. ¿De qué se tratan las funciones a trozos? Están definidas por más de una ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ecuación va a ser válida para un cierto intervalo. No tiene una única fórmula, sino que la fórmula va a ir dependiendo de los valores de x. Entonces, teníamos, por ejemplo, este gráfico al comienzo de las diapositivas, en donde vemos que el comportamiento de la función va cambiando. Por ejemplo, para valores más chicos que menos 2, la función se comporta como una recta, como una función lineal, por eso también las repasamos. Entre menos 2 y 2, la función se comporta como una parábola. Y para valores más grandes que 2, la función parece constante. ¿Cómo se traduce eso en una fórmula? Dijimos, no vamos a poder escribir una única ecuación. Entonces esta función, ahí tenemos nuevamente el gráfico, vamos a tener que dividir su fórmula. Vamos a escribirla por partes. Por eso armamos una llave. La primera parte de esta fórmula dice la función vale x más 5 y este pedacito que tenemos acá es para qué valores vale x más 5. ¿En qué casos? Cuando x es menor que menos 2. Entonces, todos los valores más chicos que menos 2 responden a esta fórmula de la función. ¿Qué pasa después? La fórmula que corresponde es x al cuadrado. ¿Dónde se da eso? Entre menos 2, es decir, cuando x es mayor o igual que menos 2, y es más chico que 2. Entre estos dos rangos, ahí es donde tenemos la parábola. Y por último vale 4, es decir, una función constante, para valores mayores o iguales que 2. Y acá hacemos un alto y recordamos. Cuando teníamos un símbolo de menor o símbolo de mayor simplemente, debíamos trazar un circulito, es decir, un hueco. Quiere decir que la función no toma ese valor. Cuando x es menos 2, no toma el valor de la recta, sino que toma el valor de la parábola. Es donde tenemos el igual. Entonces, en este punto marcábamos un circulito. En este punto lo que hacíamos generalmente es marcar un puntito. Marcábamos bien la diferencia. Acá no está hecho de manera exagerada el puntito, pero podríamos haberlo marcado. ¿Qué sucede del otro lado en 2, donde también está el otro corte? Justo nos coincide un valor con el otro. Fíjense que las dos partes de la función se juntan. Entonces ahí tendríamos un circulito en la parte de la parábola, porque no tenemos el igual, pero tendríamos un puntito en la parte de la constante. Entonces nos queda uno sobre otro y es por eso que el circulito es como que desaparece. Veamos otros ejemplos.
Otra función podría haber sido, por ejemplo, definida también en 3 partes. La primera es una función lineal, la segunda tenemos una polinómica porque ya tenemos grado 3, x al cubo, y la última también es una constante. Eso no quiere decir que siempre va a comenzar con una función lineal, después algo con exponente y después una constante. Simplemente fue casualidad. Y fíjense en qué rangos. La función lineal para valores más chicos que menos 3. Si la graficáramos, en esta parte deberíamos marcar con un circulito. La parte del medio, que es x al cubo, está entre menos 3 y 0. El menos 3 lo toma porque tenemos el igual, el 0 no. Y en este caso, en el menos 1, cuando tenemos la constante, tampoco está incluido el 0. Es decir, que el 0 no está en ninguna parte de la función. No estaría dentro de los valores del dominio, porque no tiene el igual ni en la segunda fórmula ni en la tercera fórmula. Eso puede suceder. Miremos un tercer ejemplo, en este caso más abrupto todavía. La primera parte de la función está definida para valores más chicos que 4. Y la segunda fórmula de la función, o la segunda parte, está definida para valores mayores de 5. Es decir, que si hiciéramos el gráfico, entre el 4 y el 5 no tendríamos función, no tendríamos nada ahí entre medio. Muy bien, hasta acá. Entonces algunos ejemplos, pero vamos a ver cómo se graficaría si lo tenemos que hacer. Vamos con otro ejemplo. Tenemos esta función. Vale x menos 2 cuando x es menor que menos 1 y vale 3 cuando x es mayor o igual que menos 1. Debemos construir el gráfico. ¿Cómo hacemos? Tenemos en principio una función lineal. Dijimos, si me acuerdo, puedo marcar la pendiente, la ordenada, el origen. Si no me acuerdo, armo una tabla de valores. ¿Con qué condición esta tabla de valores? No puedo poner cualquier valor de x, sino que debo poner valores que estén dentro de este rango. Para x que sean menores que menos 1. En este caso, el valor menos 1 no está incluido, pero igualmente lo colocamos en la tabla justamente para saber dónde tenemos que hacer un circulito en el gráfico. Entonces arrancamos con el menos 1. Escribimos menos 1 menos 2 nos da menos 3. Y tomamos algún otro valor que cumpla con esta condición. No podríamos, por ejemplo, poner el 0 o poner algún valor positivo, porque no estaría dentro de este rango. Tomamos entonces el menos 2. Menos 2 menos 2 nos da menos 4. Con esos dos ya sabemos que nos alcanza para graficar esta parte de la función. Entonces, cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Pero sabemos que el menos 1 no está dentro de ese rango. Es por eso que lo vamos a marcar con un circulito, no con un puntito. El otro valor, cuando x es menos 2, y vale menos 4. Ese sí está dentro del rango, entonces ese sí lo marcamos con un puntito. ¿Qué nos resta por hacer? Trazar el gráfico de nuestra función. Fíjense que no lo continuamos porque solamente debíamos tomar hasta menos 1, o sea, desde menos 1, valores más chicos. Solamente graficamos ese pedacito entonces, que es el que le corresponde a este pedazo, a este rango. Vamos ahora con la otra parte. En este caso no sería necesario armar una tabla de valores porque sabemos que para todos los valores mayores o iguales que menos 1, la función vale 3. Directamente podríamos graficarla. Entonces, cuando x vale menos 1, y vale 3. Ahí sí ponemos un puntito porque está incluido con el igual. Y todos los valores que son mayores, la función también vale 3. Es por eso que nos queda una constante. ¿Qué vamos a tener que hacer una vez que grafiquemos algunas funciones en la práctica? Analizar el dominio y la imagen. Veamos el dominio de esta función. Acuérdense que eran los valores que tomaba en el eje X. ¿Qué valores toma esta función? Absolutamente todos. En la primera parte tomo todos los valores más chicos que menos 1. Y si bien el menos 1 no está incluido en la primera fórmula, sí está incluido en la segunda al tener el igual. Y todos los valores mayores a menos 1 también están incluidos. Entonces, decimos que el dominio es todos los reales. ¿Qué sucede con la imagen? Ahora tenemos que mirar los valores en el eje Y. Esta flechita nos indica que vamos a empezar desde menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta menos 3. Y como tenemos un circulito,
Eso quiere decir que el menos 3 no está incluido, por eso vamos a marcarlo con un paréntesis. Todos los valores que le continúan no están incluidos, pero sí después tendríamos que marcar el menos 3. Como es un valor solito, eso se indicaba con una llave. Entonces dijimos, desde menos infinito hasta menos 3 con un paréntesis, unión, es decir, esto más lo que sigue, que es el valor 3. Vamos con otro ejemplo, en este caso una función que está dada por 3 fórmulas distintas. Para construir el gráfico, comenzamos mirando la primera parte, es decir, la parte que corresponde a la función lineal. Construimos una tabla de valores y le vamos a dar valores que sean menores que menos 2. Recuerden que en la tabla, por más de que el menos 2 no esté incluido, porque no tiene el igual, vamos a tomarlo, vamos a calcularlo para saber en dónde tenemos que hacer el circulito luego en el gráfico. Escribimos entonces el menos 2, realizamos la cuenta, 2 por menos 2 más 3 nos da menos 1. Hacemos lo mismo con otro valor que esté dentro del rango, que sea más chico que menos 2. Por ejemplo, el menos 4, podríamos haber puesto otro. Hacemos 2 por menos 4 más 3 nos da menos 5. Con esos dos valores ya nos alcanza para armar el gráfico. Cuando x es menos 2, la función vale menos 1. En realidad con un circulito, lo marcamos. Luego vamos a menos 4 y la función vale menos 5. En este caso sí con un puntito. Trazamos entonces nuestra recta. Solamente recuerden para valores más chicos que menos 2. La tentación acá es cuando ponemos la regla continuarlo el gráfico, pero debemos prestar atención ahí. Pasamos a la segunda parte de la fórmula, a la x cuadrado. Escribimos entonces en otra tabla de valores para no confundirnos la segunda parte. Le vamos a ir dando valores a x que estén comprendidos en este rango. Y vamos a ir calculando los valores de x al cuadrado, que sería de la función. Otra vez, los valores de los extremos los vamos a incluir. Tengan o no tengan el igual, vamos a calcularlos. Comenzamos entonces con el menos 2. Menos 2 al cuadrado nos da 4. Continuamos con el 0, 0 al cuadrado nos da 0 y tomamos algunos otros. Al menos 1. Menos 1 al cuadrado nos da 1. Con eso ya, conociendo cómo es la gráfica de x al cuadrado, podemos darnos una idea. Vamos a ir marcando entonces. En menos 2 la función vale 4. En este caso tenemos que hacer un puntito porque teníamos el igual. En 0 la función vale 0. Entonces en este caso trazamos un circulito porque acá no estaba comprendido, no teníamos el igual. Y después marcamos que en menos 1 la función vale 1. Con ese pedacito ya nos damos cuenta cómo trazar la parábola. Acuérdense que no nos extendemos. La otra parte de la parábola no va a estar graficada porque no está comprendida dentro del rango. Vamos con la tercera parte. En este caso, como es una constante, no necesitaríamos hacer una tabla de valores. Comenzamos con x igual a 0 y sabemos que vale menos 1. En realidad con un circulito porque no tenemos el igual. Y para todos los valores mayores a 0, sigue valiendo menos 1. Entonces trazamos nuestra función constante. Analicemos otra vez el dominio de esta función. Toma todos los valores, los más chicos que menos 2, sí, por esta función lineal, aunque el menos 2 acá no está incluido, sí está incluido en la parte de la parábola. ¿Qué sucede en este caso con el 0? No está incluido ni en la parte de la parábola ni tampoco en la parte constante. Todo el resto de los valores sí están incluidos. Entonces el dominio en este caso sería todos los reales excepto el 0, menos el 0. ¿Qué sucede con la imagen? Comenzamos en menos infinito por esta función lineal hasta el menos 1. El menos 1, si bien acá tiene circulito, en todos estos valores toma menos 1, toma el valor menos 1. Entonces lo tenemos que incluir. Vamos a ir desde menos infinito hasta menos 1 con un corchete, que quiere decir que está incluido. Y por otro lado vamos a ir desde 0 hasta 4. El 0 con un paréntesis, porque tenemos un circulito, no está incluido,
y el 4 con un corchete porque tenemos un puntito, que quiere decir que sí está incluido ese valor. Hasta acá entonces la primera parte de la explicación. La idea es que puedan ir a la práctica a resolver las primeras actividades y en el medio de la práctica van a encontrar un segundo link para otro videito en el cual sí vamos a comenzar con la parte de límites. Como saben, cualquier duda me pueden escribir, nos vemos de todas maneras el viernes, que también podemos ahí despejar algunas dudas. Espero poder encontrarlos. Un abrazo muy grande a todos, nos vemos.